Hola a todos, mi grupo y yo hoy tenemos el placer de llevar a cabo una entrevista sobre un tema de vital importancia, la interrelación entre la educación ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 16, que se centra en la paz, la justicia y la reconstrucción de instituciones sólidas. En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, es fundamental entender cómo nuestras acciones y decisiones educativas pueden contribuir a un futuro más sostenible. En esta entrevista hablaremos con Óscar Federico Monroy, quien es un reconocido especialista, y exploraremos cómo la educación puede jugar un papel crucial en la mitigación y detección al cambio climático, así como en la promoción de la responsabilidad social. A lo largo de esta conversación abordaremos temas como los efectos del cambio climático en nuestro entorno, las acciones que han implementado el Estado y qué estrategia podemos adoptar para alinearnos mejor con los ODS. Sin más preámbulos, mi compañero comenzará la entrevista. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a entrevistar al profesor Óscar Federico Monroy, que tiene la especialidad de Administración de Empresas. ¿Podría hablarnos un poco sobre usted? Sí, claro, cómo no, chicos. Mucho gusto de estar con ustedes. Yo soy chiclayano, estudié el colegio Pablo Vicentino. Tuve una experiencia en la Universidad de Buenos Aires a los 16 años, estudiar ingeniería naval con el problema de reforma del área, porque iba a ser ingeniero agrónomo y Velasco los quitó todas las tierras, y estuve allá, pero me adapté y me vine a Perú, Universidad del Pacífico, que éramos 180 alumnos, en toda la universidad. Estudié allí, estudié en Lima, Administración de Empresas. Después hice mi magíster en ESAN, cuando era todavía Stanford, y después comencé a trabajar. Base a la ODS número 16, que se centra sobre todo en promover lo que es la sociedades pacíficas e inclusivas. Yo le tengo una pregunta principal para comenzar la entrevista. ¿Cómo contribuye tu huella hídrica personal a los desafíos relacionados con la paz, justicia e instituciones sólidas? Bueno, yo te voy a hacer un comentario. Mi abuelo fue senador de la República, fue constituyente de la 1933, se nació en 1890, fue secretario presidente de Guía, fue ministro también, y me dio un mensaje y una enseñanza que la tengo hasta ahora. Respeta toda tu vida como apellido, que siempre se mantenga. Eso significa cero de delincuencia, cero de todo este tema que tenemos de informalidad, de coimas, todo el tema de delincuencia, ¿no? Extorsiones y todo esto que estamos viendo. Yo creo que falta que la cultura política del país se desarrolle. O sea, la educación democrática está fuera. Yo hace 50 años estaba en Buenos Aires y estudiaba educación democrática en el colegio. Para poder entrar a la universidad tenía que convalidar los cursos de colegio, educación cívica y educación democrática. Porque salían a los 17 años y probablemente a los 18 ya tenía que votar. Aquí no hay ni esos cursos. Entonces tenemos una cultura cívica cero y una educación democrática 0. Concuerdo con usted. ¿Qué acciones individuales y colectivas pueden emprender para reducir esta huella y promover un uso equitativo y sostenible? Bueno, acá tenemos varias etapas. La primera etapa es el tema de la educación. Somos un país con un alto porcentaje de pobreza y de analfabetismo. Los chicos salen del colegio sin mucha base y no tienen el mayor concepto. Si el año siguiente tienen que votar qué es un partido, qué es una democracia, cuál es una responsabilidad a nivel del gobierno nacional, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial o regional, municipal, por un lado. Por otro lado, está el tema de la migración urbana a la ciudad, de la parte urbana. Desde que yo era chico ahora, de un 80% que era rural, ahora es 80% urbano. Y las ciudades no han sido ni planificadas ni desarrolladas urbanísticamente para que tengan un desarrollo sostenible educado. ¿Qué medidas se toman a nivel global para reducir la violencia y los conflictos? O las guerras. Sí, también. Okay. Cuando yo comencé a estudiar en la Universidad Pacífico, en el primer ciclo, estudié un curso que se llamaba Historia de la Economía. Y hay algo que se me quedó grabado, que todas las guerras tienen un trasfondo económico, salvo el caso de Yugoslavia, que era Croacia, Montenegro y Serbia, que duró un montón de años porque no había intereses económicos. Entonces lo que tenemos que buscar es que haya una coordinación, un pensamiento de unificación que evite que estas rivalidades que se dan en los sectores empresariales, que se llama competencia, o actividades como ahora que tenemos Ucrania por Rusia, porque Rusia quiere una salida por el Mar Negro para que su transporte de sus combustibles sea más rápido y más barato, y Ucrania, que era un país que tenía producción de aviones, que tenía energía atómica, era uno de los miembros de la Unión Soviética más fuertes con Rusia. Entonces ese es un tema de una guerra, por ejemplo, de tipo intereses económicos. ¿Cómo se puede promover la participación ciudadana en la toma de decisiones? La toma de decisiones de la ciudadanía, existen normas. Por ejemplo, en la municipalidad existen las áreas comunales o vecinales, las juntas vecinales. Por ejemplo, había juntas vecinales en Miraflores, 5 o 6, que limpien los techos. Ok, ahora, no todo el país tiene una cultura favorable a manejar culturas porque tienen intereses diferentes. La política peruana es una política corrupta. Realmente no hay un concepto de democracia, una cultura democrática limpia. Todo esto que tenemos en los últimos 20 años es corrupción. Entonces es difícil tener una cultura
democrática, Claro, que puede ser estable. ¿no? Y respetable. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar con la educación. Yo he dicho, la educación es lo básico. La educación, la instrucción, la educación en casa, la instrucción, hay que eliminar el analfabetismo y tener un buen parámetro para ir avanzando. Esto no es cuestión de corto ni mediano plazo, esto es de un largo plazo. ¿De qué manera la transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a la paz y la justicia? Bueno, la transparencia significa actuar con ética. La transparencia significa que no tienes rabo de paja. Entonces, ¿de qué manera? Con personas que tengan ética, valores, deontología profesional, tengan un nivel de educación y de profesionalismo alto y se te pueda trabajar en equipo, que haya capacidad de gestión. Uno de los grandes déficits que tiene el Perú es la incapacidad de gestión en los diferentes organismos públicos de todos los niveles, desde el distrital, el regional, el nacional, ya sean ministerios o instituciones ligadas o vinculadas a los ministerios. No hay capacidad de gestión y hay capacidad de todo lo que es actos incorrectos delincuenciales. Con la siguiente pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos para lograr el ODS 16 en diferentes regiones del mundo? Bueno, yo creo que esto lo tiene que liderar de todas maneras, primero Naciones Unidas y los países del primer mundo. Que den el ejemplo, que están dando el ejemplo, que sigan dando el ejemplo, porque son países que tienen niveles culturales más elevados. Yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Todo este tema de respetar las normas y todas las cosas, los países tienen diferentes leyes. En Estados Unidos, si tú te pasas una luz roja, es un delito penal. Acá es una falta administrativa. Allá te vas a la cárcel de frente, te quitan el brevete. Entonces, así como hay eso, es lo otro. Entonces, tenemos que buscar países que tengan un liderazgo en el tema y seguir esa cultura. O el grupo de países, Unión Europea, el APEP, o el Pacto Andino, o la Asociación de los Países de Norteamérica, que es México. Bueno, estos grupos de países con mayor desarrollo pueden crear bases sólidas que después se globalizan. ¿Cuáles fueron las instituciones en la promoción de sociedades justas e inclusivas? Las instituciones, bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de instituciones. ¿No? Tenemos, por ejemplo, instituciones que son las empresas, tenemos instituciones sociales y tenemos instituciones globales desde el punto de vista que se aplica a la sociedad. ¿Ok? Entonces las instituciones con fines de lucro son las empresas que buscan proveer al mercado, a los consumidores, ya sean business to business, business to consumer, consumer to business o consumer to consumer, productos o servicios que se necesiten. Las empresas buscan rentabilidad y crecimiento, pero la sociedad busca bases sostenibles, como puede ser, por ejemplo, medio ambiente, estabilidad social, estabilidad política, respeto a las instituciones, respeto a las normas, un nivel alto de sociedad y un nivel alto de ética. ¿Cómo se puede abordar la corrupción para fomentar la confianza en las instituciones? Bueno, la corrupción tiene que haber un grupo de personas con valores, con ética, con una familia bien constituida, limpia, sin manchas legales, pero tiene que ser un grupo fuerte, con mucha seguridad, para poder comenzar a limpiar la cancha, diría yo. Es decir, para mí Singapur es un buen ejemplo, es un poco duro, pero es un camino para la cultura peruana, creo que es el adecuado. Y comenzar a aplicar las normas. Porque si tú hablas de que el delincuente asalta, bueno, vas a agarrar a un policía y el policía te pide la coima. Entonces también la coima está dentro y afuera. Entonces tienes que cambiar todo el sistema. Para lo cual tienes que tener un grupo de gente honorable, con ética y valores, que comience eso. Y tiene que tener una protección muy fuerte, porque las mafias, cárteles de drogas, mafias, extorsionadores, lo que fuera, te pueden matar. Entonces, pero sí se puede hacer. Y se necesita tener buena seguridad. Y yo tendría seguridad de afuera, alemán, israelita, americano, lo que sea, y al grupo libre. ¿Cuál es la relación entre el ODS 16 y otros ODS, como el ODS 1, fin de la pobreza, o el ODS 10, reducción de la desigualdad? Bueno, cuando buscamos en una sociedad, ¿qué buscamos nosotros? Nosotros tenemos totalmente una sociedad que es una pirámide. Arriba los ricos, el intermedio, el mediano de la pirámide, la clase media, y abajo la mayoría, la base, la clase pobre. Por lo menos lo que buscaremos es un rombo. Que haya poco rico, poco pobre, y una gran clase media. Eso es lo donde debemos tener. Que la gente tenga, por lo menos, la gente con menores ingresos, la cantidad de plata suficiente como para cubrir sus necesidades. Ejemplo, en Estados Unidos ahora están pagando $20 la hora. Sacan más de $4.000 un obrero. Americano, legal. Con $4.000 hasta te compras casa, te compras carro, vas a escuela pública, que es muy buena, y ahorras. A eso hay que llegar. Trabajas duro y trabajas duro. Pero así es la vida. Muchas gracias, profesor.